Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos Responde. Esto es una sesión nueva que estamos haciendo, contestando algunas de sus preguntas después de cada estudio de semana que tenemos acá en Estudiemos Juntos. Así que hoy tenemos 3 preguntas que nos dejaron acá en nuestro canal de YouTube y queremos leerlas y tratar de darle alguna respuesta si tenemos. Esta la escribe Eli Colón y ella pregunta: ¿dónde estaba María, la madre de Jesús? ¿Era María, la madre de Jacobo, la madre de Jesús? Y Eli, asumo que estás preguntando basado en lo que estudiamos la última vez de la resurrección de Jesús en Marcos 16, donde dice en el versículo 1: el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago o Jacobo, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Realmente no creo que tengamos evidencia para poder identificar esta María, madre de Jacobo o Santiago. Sí sabemos que Jesús tuvo un hermano que se llamaba Santiago, que escribió una carta en el Nuevo Testamento. Y que fue el primer líder de la iglesia. El primer líder de la iglesia. O sea, el líder de más influencia, si podríamos decir así. Claro. Desconocemos, no sé, yo no me atrevería a decir que si era o no era. Yo creo que, según lo que empezamos justamente a estudiar del libro de Juan, María aparece en la crucifixión y ya no vuelve a aparecer en la escena. No sé si estaba con los discípulos, seguramente. Si Jesús se le encomendó a Juan. Los estudiosos sospechan, intuyen de que es la madre de Jesús. ¿Esta María la madre de Jacobo? La madre de Jacobo, ¿no? Ah, mira. O sea, pero que los estudiosos pueden ser como nosotros también. Sí. Porque Jacobo, o sea, para ser mencionado, tiene que haber sido una persona que todo el mundo conocía, porque si no, no tenía sentido mencionarlo. Y Marcos es el primer evangelio que se escribe. Entonces la gente conocía que Jacobo era el dirigente referente en la iglesia, que muchas veces se nos enseña que Pedro fue el primer referente y no fue Pedro. Jacobo fue el hermano de Jesús, el primer referente. Ahora la pregunta es ¿por qué no decir María, la madre de Jesús, y entonces María, la madre de Jacobo, María de Santiago? Quizás puede ser por el tiempo, cuando lo escribió. Y quizás ¿y para quién? ¿Para quién lo escribió? Para los romanos. Marcos fue el primer evangelio. Claro, fue escrito para los romanos. Haría sentido que distinguiera quién era María, porque los romanos tal vez ni sabían. Fue escrito en el año 60, pero esto también es otra de las evidencias que para los hebreos, nosotros María, la madre de Jesús, por toda la connotación que se le ha dado a María. Sí. Para el hebreo, María era la madre de Jesús, una persona importante, pero no le daban un realce como nosotros le damos y como la cultura le ha dado, la cultura eclesiástica le ha dado. Y por eso se cree que Jacobo era la referencia. El mundo del Nuevo Testamento no hablaba mucho de María. María se comienza a hablar después, o sea, después del siglo IV. Pero no tenía el realce que ahora tiene María. Entonces, Marcos escribe alrededor del año 60. O sea, habían pasado 30 años de todo de estos acontecimientos. Y Jacobo justamente era el que tenía más relación con el... Haría sentido entonces. Que tenía con el pueblo. María no tenía ningún tipo de relación más que ser un personaje histórico, una referencia, que después quedó viviendo con Juan. Pero fíjense que no hay ninguna referencia Ninguna. O sea, no aparece en ningún lugar en Hechos. Ella como liderando. Exacto. O sea, no aparece. Ajá. Es que no tenía el realce que le damos nosotros ahora. Justamente esa es una de las evidencias de que María no tenía una connotación divina como después le dio la iglesia de la Edad Media y como le ha dado la iglesia popular. O sea, María simplemente era una persona buena, una persona que aparece en los evangelios con un papel, que incluso en ese papel que aparece en los evangelios a veces aparecen incluso equivocándose. Pero no tenía el realce de su figura como el que le damos ahora, ¿no? Muy bien, Sobelía, ahí tienes esa pregunta que realmente no tenemos una respuesta, pero ahí tienes algo que podemos compartir contigo. La próxima pregunta la hace Miriam E3 y dice: hermanos, ¿no es la resurrección de Cristo y Él en sí lo más importante? Si me acuerdo, en cuanto a... Estábamos hablando la semana pasada sobre el sábado y el domingo, y mencionamos que hay muchas personas que le dan al domingo una importancia muy grande porque es el día de la resurrección. Entonces siguen celebrando y recordando el domingo la resurrección de Jesús. Y ella pregunta si no es la resurrección de Cristo y Él en sí mismo
lo más importante que el domingo. Me parece que totalmente. Yo tengo entendido que sí, o sea, en el sentido, primero es Jesús, lo más importante. Después, si tenemos que hablar de un acontecimiento importante, es la resurrección. Si Él no hubiera resucitado, nada de esto vale la pena. Nada tendría. Y eso es lo que dice Pablo después, o sea, en Corintios, cuando Pablo dice, miren, si no creemos que Jesús resucitó, nada tiene sentido. Y sin duda que ese acontecimiento es muy importante. Pero como vos bien dijiste en el repaso, Ángelo, o sea, una cosa no anula a la otra. Correcto. O sea, una cosa, la resurrección confirma que todo lo que Jesús enseñó, lo que Jesús vivió, realmente era algo verdadero, algo que venía de Dios. Y por eso me gusta la pregunta de Miriam, porque si lo analizamos desde esa perspectiva, el evento del domingo, la resurrección, Jesús es lo más importante. Pero ¿y qué es lo más importante en el sábado? Es Jesús. Claro. O sea, justamente Jesús es en sí mismo lo más importante de todo. Por eso tú quitas a Jesús y nada, absolutamente nada, tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia, no vale de nada si Jesús no está en el escenario. Así como cada denominación ha cometido errores poniendo énfasis diferente, y eso no hace que la denominación esté perdida ni nada, Dios nos ha dado algo muy lindo, que es el regalo del sábado, pero las denominaciones que guardamos el sábado, muchas veces le dimos al sábado un realce y hemos dicho cosas que no son bíblicas. Hemos dicho que el sábado es el mandamiento más importante, o sea, y no es el mandamiento más importante. O sea, por supuesto, alguien puede decir todos los mandamientos son más importantes, pero si bien Jesús dijo cuál era el mandamiento más, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él dice, no, pero ese es el resumen de la ley. Bueno, entonces vamos a los 10 mandamientos y el mandamiento más importante es el primero, donde Dios se declara como liberador de Egipto. Nada más que nosotros hemos sacado ese mandamiento de la ley y hemos puesto al primer mandamiento, a la primera palabra, como se diría en el original, como si fuera la introducción. Y esto es el primer mandamiento, es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un grave error que no concuerda ni con la historia, ni concuerda con la tradición, incluso, o sea, sí, con una tradición que se formó, y ahora erradamente vemos la ley, porque hemos quitado a Cristo de la ley, que Cristo estaba como libertador en el primer mandamiento. Entonces, por eso tenemos sin duda, lo más importante es Cristo. Sin duda que la resurrección es importante, es lo más importante, porque sin la resurrección no tendríamos ni sábado, no tendríamos ni primer mandamiento. Ni la iglesia es que ni los discípulos se hubiesen motivado a no tendríamos hablar. La esperanza que tenemos, o sea, la esperanza de vida eterna. O sea, ahora, hago una pregunta. ¿En algún lugar de la Biblia se describe la ley como 10 mandamientos? El número del decálogo, así. El 10. No, 10. ¿Verdad que no? Que yo entienda. Que yo sepa, no. O sea, me sorprendés con esta pregunta porque no pero habría que ver, pero no creo. Siempre dice la ley. La ley, exacto. Nunca dice 10. No. Eso es algo que adquirimos. Y los judíos, hasta el día de hoy, ellos no le llaman 10 mandamientos. Correcto. Los cristianos le hemos puesto 10 mandamientos. Ellos le llaman las 10 palabras o las 10 declaraciones. Pero no son 10 mandamientos. Claro. Interesante eso, porque si hemos cogido esos 10, pero el primero lo dejamos de lado, ¿de dónde sale que son 10? Capaz que siempre han sido 11. No sé, por ahí tiro eso. Porque sí, el primero es ese de que yo soy tu Dios, tu libertador. El 10 tiene una connotación en toda la Biblia, una connotación de totalidad. Entonces, en el 10, si fueran 11 mandamientos, se pierde esa connotación numérica. Pero totalidad no es el 7. El 7 es perfección, plenitud. Totalidad es 10. Yo pensaba que el 7 era totalidad porque justo se acabó la semana. Tienen no sé, por ahí. Una connotación que se cruza, pero el 7 tiene que ver con plenitud, perfección, madurez. Teóricamente, el 10 tiene que ver con totalidad, o sea, algo que es total es 10. Entonces, como esto es la ley de la vida, abarca toda la vida, estas 10 declaraciones. Tocando un punto que tú mencionaste ahorita, que a veces le damos al sábado cosas que no son. Esta última pregunta que la hace Adriana Lievi, dice... Adrián Alievi. Adrián Alievi. Ajá, ok, gracias. ¿Tú lo conoces? Lo conozco. Ok, sí, Adrián. Perdóname, Adrián, que te dije Adriana. Adriana Lievi, es que la que está completo así como el email. Dice, ¿por qué como adventistas insistimos tanto que ese guardar el sábado será lo que nos distingue en el final? Realmente yo creo que lo que distingue al seguidor de Jesús es el amor y no el descanso de un día. ¿Cuáles son sus opiniones? Gracias y bendiciones. Yo creo que esto lo mencionamos tal vez en otro estudio que tuvimos, pero es evidente cuando hacemos un estudio de la Biblia que el sábado sin duda es un día santo,
o sea, santificado y declarado, ¿cuál es la otra palabra? Dios lo bendijo y lo santificó. Santificado en el sentido de que lo hizo único y especial, lo separó de los demás días de la semana. Eso es lo que santificar significa. Y lo bendijo porque en ese día descansamos, no trabajamos. Muchas veces pensamos que si el sábado es solo eso, no es la gran cosa. Entonces le añadimos a que el sábado es la marca final. Y yo creo que a eso es lo que Adrián se refiere. Que el sábado va a ser el sello distintivo de los hijos de Dios, o sea, de los salvos, en el final del tiempo. Y entonces usan textos como en Apocalipsis cuando habla de que hay un sello, que el ángel salió y selló a sus siervos en la frente. Y entonces decimos que ese sello es el sábado porque el sello tiene 3 características. Tiene el nombre, tiene la geografía que cubre y tiene yo no sé qué otra cosa. Uh-huh. Pero realmente pienso que eso es hacer lo que hablamos justo hoy en la lección que va a salir el domingo. A veces cogemos y queremos manipular el texto para que diga algo que no dice. La Biblia es muy clara en qué es el sello de Dios. ¿Qué es esa? Y Apocalipsis lo dice, que lo que se le estampa en la frente, ¿qué es? El nombre del Padre y del Hijo. Y del Hijo. Y del Cordero. ¿Y qué es el nombre en la Biblia? Que lo mencionamos muchas veces. Es el carácter. ¿Y quién hoy por hoy es el único que puede enseñarnos y que hace que a través de nosotros fluya el carácter de Dios? El Espíritu Santo. No hay nadie más. ¿Dónde está ese texto? Efesios. ¿Saben de memoria? Efesios 4:30, creo. Vamos a leerlo rapidito. Efesios capítulo 4. O ese fue el primero. Eso creo que es el versículo 1. Bueno, hay varios. 1. Sí, creo que Efesios 1. Sí, Efesios 1 también, sí. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. 4:30, sí. Y, ¿4:30? Sí, y uno... El 4:30 dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los selló o los identificó, dice mi versión, como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y el 1:13 también dice: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, no hace nada de sentido decir que un día me sella para salvación. Es que entonces lo único que tienes que hacer es guardar. O sea, que una persona que no cree en Cristo puede guardar el sábado. Mataron a Jesús, todos guardaron el sábado. Y todavía hoy en día gente guarda el sábado que no cree en Cristo. Entonces tú me estás diciendo que la salvación, entonces es el sábado, no es Cristo. Exacto. Bueno, no sé, para mí, Adrián, duda, estás correcto. Para mí también, si vemos claramente qué es lo que vino a hacer Jesús, Jesús vino a mostrar quién es el Padre, y lo que vino a mostrar es de que el Padre nos ama. Y entonces, los que seguimos a Cristo tenemos esa misma característica. No está totalmente mal decir quizás el sello de Dios sea el sábado, o sea, no el sello de Dios, perdón, está mal. Lo que nos identifique sea el sábado. Pero no quiere decir que esa identificación sea para siempre. O sea, depende de las circunstancias. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, en la época, cuando yo vivía en los años 70, en Argentina, en la iglesia no se permitía usar barba. ¿Por qué? Porque eso identificaban como comunista, como el Che Guevara usaba barba. Pero no quiere decir que el que usa barba es comunista. Comunista, por eso, comunista es aquel que piensa como comunista. Claro. Utilizaron la barba como una identificación momentánea, pero nadie que usa barba ahora dice que es comunista el que usa barba. Claro. Entonces, el sábado puede ser que identifique al final a las personas, pero lo que es el sello de Dios es el Espíritu Santo que se manifiesta, y la identidad se manifiesta en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es el carácter de Cristo, justamente lo que dice Apocalipsis. Pero muchas veces, como vos decís, al hacer proselitismo, queremos mostrar que nosotros estamos en lo correcto y que los demás están en lo incorrecto, y con eso llegamos a tergiversar incluso el mensaje de la Biblia. Y por eso, ya para finalizar, la cita que se usa de Apocalipsis es que dice: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces decimos, guardan los mandamientos, y por alguna razón, cuando el adventista, y perdonen que hable de la adventista, pero yo soy adventista y me puedo identificar con esto porque por muchos años fui así. Cuando yo leía la ley de Dios, lo único que puedo pensar es en el cuarto mandamiento.
Cuando la ley de Dios no es un mandamiento. Sí, sí. O sea, la ley de Dios ni siquiera son 10 o 11 o 20. La ley de Dios es Jesús. Claro. Ahí está. Es que siempre nuestro esfuerzo es sacar a Jesús del medio y poner algo que no es Jesús, que es algo bueno. Exacto. Pero algo que no es Jesús. Y claro, y por eso no minimizamos el sábado al decir que los que guardan los mandamientos de Dios no está identificado por el sábado. Al contrario, creo que lo resaltamos cuando la esencia del sábado es Jesús. La esencia de todo es Jesús. Y por eso, ¿cuál es el...? Tú lo dijiste ahorita, Jesús resumió la ley en amar. O sea, yo puedo exteriormente guardar la ley, no haciendo cosas, pero por dentro odiar a mi prójimo. Y lo que estaba pensando es que es más fácil guardar un mandamiento que vivir en Jesús. Claro. Porque para vivir en Jesús tienes que, ¿qué cosa? Someterte. Tienes que morir a ti tienes que mismo. dejarte a ti mismo. Entonces es más fácil guardar mandamientos que realmente vivir una vida sometida a Cristo. Claro. Y amar es mucho más difícil Claro, que entonces guardar. el que siente esa falta tiene que hacer énfasis porque quiere salvarse, Exactamente. quiere parecer bueno Hacer algo. y termina siendo el reino de la hipocresía, que eso era lo que pasaba con los fariseos en la época de Jesús, ¿no? Bueno, gracias a estas 3 personas por sus preguntas. Los invitamos a que este domingo, tienen domingo y lunes, para ahí en el canal de YouTube someter sus preguntas y vamos a sacar esta edición de Estudiemos Juntos Responde para contestar sus preguntas. Esperamos que haya sido de bendición y nada, los esperamos entonces la próxima semana. Que Dios los bendiga mucho.